Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el webinar que se llama Nos vamos de viaje y desde casa Loran. Y es cómo conviértete en un ciudadano Loran. Nuestra panelista de hoy se llama Joana Elizabeth Duarte Guerra, es nuestra coordinadora de formación del área de lenguaje y literatura. Adelante, Joana, bienvenida. Muchas gracias, Kate. ¿Cómo están? ¿Todos alcanzan a ver el compartir pantalla? Pueden comentarnos a través de la sección de preguntas. De paso les vamos a explicar la dinámica del día de hoy. Joana va a hacerles la presentación acerca de Loran y al finalizar ustedes van a poder escribir diversas preguntas. Yo las voy a estar leyendo y Joana va a estarles respondiendo, pero eso va a suceder únicamente cuando finalice de dar la exposición.
¿vale? Así quedamos entonces, puedes comenzar. Muy bien. Bueno, mis profes, bienvenido al espacio de Loran. Vamos a conocer qué es Loran. Vamos entonces a darle clic. Muy bien, entonces lo primero que quiero tener en cuenta son los aspectos claves para participar en el webinar presente. Como ya lo mencionó mi compañera Catherine, en este momento todos tenemos los micrófonos apagados y solamente cuando yo les indique podemos activar el audio para así poder escuchar apreciaciones o ideas que a ustedes les surjan alrededor de la presentación. 2, vamos a participar de un sondeo durante la sección. Vamos a descargar la presentación adjunta que hemos preparado para ustedes y la guía. Y al finalizar la sección vamos a tener una encuesta que es importante para nosotros conocer cómo ustedes aprecian o perciben este tipo de seminarios web que como equipo de formación hemos presentado para ustedes. Si tienen alguna inquietud en cuanto al funcionamiento de la plataforma para los profes que ya son usuarios nuestros, al final del encuentro podemos direccionar en cuanto al funcionamiento de Loran las inquietudes a DI. Hoy nos vamos a dedicar a cómo aprovechar toda la isla, todo el archipiélago desde como recurso didáctico, más no siendo más. Muy bien, entonces comencemos. Al finalizar de esta sección, tenemos 3 objetivos que esperamos cumplir para ustedes. Primero, conocer el uso de los entornos virtuales de juego en las aulas como herramienta didáctica, que es genial para el tema de la lectura. 2, explorar el archipiélago Loran como una nueva estrategia de lectura que apunta a la formación de lectores del siglo XXI. Y 3, aprender a manejar la guía de lectura y escritura como ruta de aula. Teniendo precisos estos objetivos, entonces vamos a arrancar. ¿Qué es Loran? Bueno, muchos nos preguntaremos qué es eso, por qué hablan de un ciudadano digital, un ciudadano honorífico Loran. Pues Loran es una nueva estrategia de lectura que ha diseñado SM con el propósito único de enganchar a los chicos a la lectura. Para para todos es cierto que los chicos cada vez más son apáticos a la lectura y bueno, eso es un mito. No quiere decir que no estén leyendo, todo lo contrario, son chicos que están leyendo pero de manera virtual, son nativos digitales. Quiere decir que nuestros chicos están leyendo desde su dispositivo móvil, de sus tablets, desde redes sociales, entre otros. Y esa es la oportunidad que SM quiere brindarle a los colegios, a los profesores y a toda su comunidad educativa, en especial a los chicos, ¿cierto? Porque son ellos los que dicen leer, no queremos leer. Entonces, Loran es una solución lúdica en la que tus estudiantes se convertirán en verdaderos aventureros al tiempo que desarrollan habilidades para comprender diferentes tipos de textos. Entonces, este es un juego donde cada uno de los chicos va a entrar a una o a varias islas, como cuando nosotros pensamos en ir al archipiélago de San Andrés y visitar todas estas islas una vez salgamos de este tiempo de COVID-19, pero bueno, desde casa hoy vamos a viajar a esas islas, ¿sí? ¿Qué va a tener esas islas? Desarrollar el dulce placer de leer, pero también desarrollar habilidades de textos literarios y no literarios. Eso es lo que queremos. Muy bien. Ese, entonces, es Loran. Es un espacio lúdico, es un entorno gamificado. Vamos a proseguir. ¿Por qué Loran? ¿Por qué pensar en una estrategia como esta? Porque necesitamos pensar en los lectores competentes del siglo XXI. ¿Y qué características tiene este tipo de lectores? ¿O a qué le estamos apuntando? Primero, que los chicos sean capaces de leer diferentes tipos de texto. Entonces, aquí en las islas vamos a encontrar literatura contemporánea, uno que otro clásico, y también vamos a tener infografías, noticias, textos narrativos, textos informativos, descriptivos, que ya lo vamos a mirar. Es decir, aquí vamos a tener todo tipo de textos.
Leer en distintos soportes. Vamos a tener el libro físico, pero aprovechando estos tiempos que estamos en aislamiento, vamos a potenciar mucho más el entorno digital, es decir, el soporte desde la tablet, desde el celular. ¿Por qué? Porque es muy diferente la lectura en pantalla a la lectura que hacemos en un libro. Los dos se complementan, el uno no aparta al otro, ¿sí? Y por eso este proyecto es fantástico, porque nada como el olor del libro físico, como la oportunidad de ir y volver, tal vez de tomar algunas notas, pero también necesitamos entrenarnos para, desde luego, leer otros soportes digitales. Saber filtrar la información es también uno de los requerimientos o que lo que estamos apuntando. Cuestionar críticamente lo que leemos, no solamente desde el libro de literatura, no solamente desde textos no literarios, sino que queremos también que los chicos sean muy sensibles a lo que está pasando alrededor. Les pongo un ejemplo, estamos en casa, pero constantemente estamos mirando por la ventana para tomar un poco el sol, para mirar cómo está afuera la calle. Ese tipo de lecturas también son importantes y las vamos a ir desarrollando en la medida que entremos en la aventura Loren. Y por último, pues que nuestros estudiantes, nuestros niños y jóvenes, aún nosotros, seamos capaces de posicionarnos frente a lo que leemos. Y eso es algo que lo vamos a hacer a través de las competencias que desarrolla Loren. Ahora ustedes me preguntarán, Joana, ¿pero qué tipo de competencias se está hablando en Loren? Entonces ya vamos a mirarlo más adelante. Estamos hablando de pruebas PISA. Aquí vamos a ir mucho más adelante porque queremos que el lector ciudadano del siglo XXI es un lector que es capaz de viajar a otros lugares, ¿cierto? Entonces, por eso vamos más allá con pruebas PISA. El entorno gamificado. Entonces, acá tenemos el Capitán Jobs, que es el fantasmita que va a estar guiando a nuestros estudiantes y aún a nosotros como Game Master. Nosotros vamos a ser los jugadores máster y nuestros estudiantes van a ser entonces los demás jugadores. ¿Qué vamos a tener? Pues en casi todas las islas, bueno, cada isla vamos a encontrar islas desérticas, islas polares, yo ahorita les voy a mostrar cuando una vez ingresemos a la plataforma. Pero en este ejemplo que tenemos aquí, hay unos elementos que son comunes a todas las islas. Uno es el icono del libro, donde podemos acceder a la lectura digital, es decir, desde acá, en la construcción aún de nuestra guía de esa ruta, es importante como enviar al estudiante a que vaya al libro y lo va a hacer dándole clic sobre el icono del libro. Otro icono súper importante en todas las islas es el faro. En el faro, el estudiante tendrá la oportunidad de ver su bitácora de viaje, ¿sí? Qué rango tiene, cuántas palabras y cuántas provisiones ha adquirido. Como ustedes saben, el entorno gamificado pues no es igual si los estudiantes no tienen algún tipo de recompensa. Las recompensas que van a tener son palabras y también provisiones. Entonces, en el faro, como lo miramos allí, es la luz y es ahí la bitácora de viaje. Otro elemento clave en las islas va a ser la cueva. Una vez los estudiantes de clic sobre la cueva van a encontrar la ficha del libro y datos de autor. Ya lo demás, otros elementos que aparezcan ahí según la isla, van a representar peligros, desafíos y misiones que ellos van a ir sorteando en cada una de las aventuras. Nosotros como profesores vamos a tener entonces un proyecto espectacular, lo mismo los estudiantes, donde tenemos distintos formatos, impreso y digital. Vamos a encontrar test de lectura basados en pruebas internacionales PISA y podremos realizar un seguimiento del proceso lector, que eso es algo que siempre nos ha inyectado como profesores. Cada vez que leemos o que tomamos un libro con nuestros chicos, pues siempre queda la inquietud, bueno, ¿y cómo lo evaluamos? ¿Cierto? Y hacemos diferentes actividades antes, durante y después, pero aquí la plataforma es bien generosa y nutrida en darnos el seguimiento, la evaluación, como lo vamos a ver. Y vamos a vivenciar toda la experiencia a través de este entorno, como lo hemos venido mencionando. Entonces, para los alumnos, ¿qué significa toda esta experiencia? Entonces, primero es una experiencia de juego desde principio a fin,
Con la licencia, el estudiante va a poder entrar al archipiélago Loran, desde el cual tendrá la misión de rescatar palabras. Una vez él ingresa, puede personalizar uno de su personal, valga la redundancia, su personalidad, lo que más le gusta hacer, con 5 personajes, tanto para chicos como para chicas. Cada libro es una isla y cada componente de la isla tendrá misiones, retos y desafíos. Estas criaturas o cosas particulares que aparezcan en la isla son para sortear peligros, pero también para eso le va a generar puntos a los estudiantes. Y por último, juntando puntos, palabras y obteniendo medallas, van a ir subiendo de categoría o de rango, como es propio de estos escenarios de lúdicos o videojuegos. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo el estudiante va a poder escoger su personalidad, si es chica o chico, entre artista, aventurera, deportista, investigadora o heroína, depende de cómo ellos se identifiquen, y van a poder ver siempre su historial de juego y ver cómo están conforme a los demás competidores o los demás jugadores. Los beneficios que esto tiene para el alumno: primero, hacer de la lectura una experiencia de juego. Qué importante, ¿cierto? Porque en estos contextos la lectura a veces es aburrida, es obligatoria, y nosotros defendemos el hecho de que la lectura debe ser un acto libre, debe ser un acto que sea gustoso, que nos encante, que cada vez que miremos un libro digamos, ¡ah, qué rico leer!, ¿cierto? Y por eso lo estamos haciendo a través de una experiencia de juego. Ese juego va a tener unas actividades multimedia y, por supuesto, de lectura. Y además queremos que el estudiante vaya creciendo como lector. ¿Cómo? Opinando y valorando los libros que lee, ¿sí? Porque, bueno, si a veces hacemos el sondeo entre nuestros estudiantes, ¿qué tal le ha parecido el libro? Pues encontraremos respuestas como estas. Bien, está chévere, no, no me gustó, y hasta ahí. Hasta ahí para la construcción de una opinión con los chicos. Pero aquí vamos a tener unos espacios propicios, el foro, aún añadir comentarios para que ellos vayan construyendo sus argumentos, para que sean mucho más elaborados. Para que si me gustó el libro o no me gustó el libro, yo encuentre las razones para justificar. Muy bien, vamos a ver para los profesores. Entonces, para nosotros los profes, ¿cuál es el entorno? Primero, usted va a ser el jugador máster, ¿cierto? No sé si ustedes a veces recuerdan cuando jugábamos videojuegos. Yo también es que nos vamos familiarizando aún con los entornos de nuestros nativos digitales, de nuestros chicos, que les encanta jugar, que les encanta ser avatars, crear cómics, entre otras cosas. Entonces, el profesor, por un lado, tiene unos recursos docentes. Entonces, no vamos a dejar al profesor sin herramientas útiles, por supuesto. Entonces, Joana, lo se primero que escucha se le demasiado ofrece entrecortada la al exposición. profesor es una guía de escritura y una guía de lectura. Eso es lo primero, porque queremos que, pues, hola, hola, ¿me escuchan? Joana, te estaba diciendo que se escucha demasiado Hola, entrecortada profes, su exposición. ¿me escuchan ahí? Hola, Sí, te estamos escuchando, sino que a veces hay hola. como interferencia, entonces se corta la llamada, pero te estamos Ok, escuchando. entonces, pero sí, perfecto. Muy bien.
Entonces hablamos que para los profes vamos a tener recursos docentes, guía de lectura y guía de escritura. También la visualización del libro digital y mucho más en estos tiempos, que es clave tenerlo allí. También vamos a tener una auténtica gestión de clase, donde el profesor va a ser el jugador, como lo mencionábamos ahorita, el jugador máster, y él va a estar haciendo seguimiento a los foros, a las misiones, a los test de lectura. Es más el gestor que de pronto el creador. Vamos a ver que eso nos va a facilitar mucho en el tema de la calidad de vida como docente. También vamos a tener, desde luego, que están por defecto en la plataforma y que corresponde a esos 3 momentos clave y el después de la lectura. Y por supuesto, lo que nos interesa o lo que a veces nos hace pensar y llevar mucho tiempo en estos escenarios y son las evaluaciones. Entonces aquí en la fotografía tenemos un listado de estudiantes con cada una de las competencias de la prueba PISA, ya lo vamos a ver, y poder visualizar el seguimiento de mi alumno, un alumno o todo el grupo. Y por supuesto, llevarle las recomendaciones o yo tomar medidas precisas para potenciar mejor esas competencias. ¿Qué beneficios tenemos como profesores? Pues al recibir primero la licencia del profesor, no solamente vamos a poder leer el libro que en este momento estemos desarrollando, sino que vamos a tener la disponibilidad de los 5 libros que están sugeridos para el grado. Vamos a crear grupos de aventureros para llevar ese seguimiento a la clase. Eso lo pueden hacer ustedes en el momento en que ingresan. Lo primero que les pide el Capitán Jobs es que creen un grupo con sus chicos. Hay colegios que tienen más de 3 terceros o quintos o solamente un grupo, pero si solamente tengo un grupo, pues también tengo que considerar que no todos mis estudiantes leen de la misma manera y que todos tenemos ritmos de lectura distintos. Entonces, es clave tenerlo allí como a la mano para que ustedes puedan crear varios grupos. Contamos con 2 evaluaciones precargadas por título. Vamos a ver que la primera, es importante, profes, al hablar de esto, de las evaluaciones, que en el entorno gamificado va a haber 2 lenguajes y es importante tener muy en cuenta la hora de hablar con mis estudiantes. Porque si yo sigo hablando de evaluaciones, pero en la isla se habla de misiones, pues va a haber como un choque allí de lenguajes. Y por supuesto, lo que queremos es hacer un entorno divertido y lúdico para nuestros chicos. Entonces, procuremos siempre irnos familiarizando, ya vamos a ver de qué manera, con los colores, las competencias y con los escenarios. Entonces, vamos a tener 2 evaluaciones que para el estudiante van a ser misiones, una inicial y una avanzada, precargadas por título. Vamos a obtener automáticamente el resultado de las evaluaciones diseñadas bajo el estándar PISA y podemos también generar y asignar actividades a nuestros estudiantes desde los tests de lectura, que constituyen para ellos desafíos, y por supuesto, y lo más importante, descargar, compartir e imprimir recursos didácticos y hacerle seguimiento a nuestros estudiantes. Muy bien. Entonces, antes de ir al entorno, siempre es importante que conectemos la plataforma con lo que nos está sugiriendo el Ministerio de Educación Nacional, ¿verdad? Entonces aquí he traído a colación la malla de aprendizaje que recoge todos los referentes de calidad para grado quinto, porque el libro que vamos a tomar como referencias de grado quinto y sobre él nos vamos a desplayar sobre esta aventura. Muy bien, entonces quiero que miremos este mapa de relaciones donde encontramos el grado, las 2 competencias que, como bien lo he dicho, vamos a trabajarla con la guía de lectura y la guía de escritura, atendiendo a esas 2 macro competencias que maneja los referentes de calidad para lenguaje, que son comprensión lectora y producción textual. Pero además tenemos las 4 habilidades que como profesores nos interesa desarrollar en el momento en que leemos, ¿verdad?
que es, por supuesto, leer, escuchar, escribir y hablar. Y lo que encontramos acá alrededor son los DBA asociados a cada una de estas habilidades. Entonces me voy a permitir leer algunas para que luego cuando estemos sobre la marcha de la isla identifiquemos cómo conecta Loran con los referentes de calidad. Entonces, en tema de leer, que es lo primero que vamos a hacer, encontramos que leer textos literarios y no literarios, distinguiendo los elementos formales de cada uno de ellos. Entonces, como les comento, la isla maneja la parte literaria, pero va a haber un espacio que se llama desafíos para el estudiante y son los textos informativos que conectan con diferentes áreas y que son otro tipo de textos que ellos deben distinguir en sus elementos formales. Muy bien. En escribir, por ejemplo, planear, redactar y revisar textos teniendo en cuenta sus contenidos destinatarios. Entonces, en la guía de escritura vamos a encontrar cómo deben escribirse esos textos que tenemos como referencia, por ejemplo, desde la literatura, y cómo ese proceso de escritura pues me lleva a revisarlo en contenido y en forma. En cuanto a escuchar, pues vamos a ver que atendiendo una guía, una ruta didáctica, pues necesito generar también actividades que puede que estén o no dentro o fuera del Loran, pero que necesitamos trabajar la escucha, ¿cierto? Y finalmente vamos a ver que en el hablar tenemos participa en escenarios de discusión oral como la mesa redonda, el panel, el foro y el debate a partir de análisis de textos emitidos por los medios de comunicación. Y un escenario fuerte que tenemos en Lora es los foros. Entonces ya vamos a ver que esto atiende, por eso hablamos de un lector del siglo XXI, ¿cierto? Atiende no solamente a las habilidades, a los DBA, que es esta rueda, sino que también está atendiendo a los factores macros del lenguaje. Muy bien. Entonces, hasta ahí una inquietud, Micate. ¿Tenemos alguna pregunta por allí? Hasta el momento no, mi Joa, pero pues Hola. podemos dar el espacio para que hayan preguntas. Para todos los asistentes, si tienen preguntas hasta el momento, pueden escribirlas en la sección de preguntas y los voy a ir leyendo. Muy bien, gracias, Micate. Mientras vamos consolidando alguna pregunta, prosigo entonces. Si hay alguno de los asistentes que tenga alguna pregunta hasta el momento, simplemente lo pide a través de la sección de preguntas, como yo lo he mencionado, o activa su audio en el momento en que digamos preguntas. Prosigo entonces, ¿vale? Bueno, entonces, aparte de los referentes de calidad, pues aquí tenemos un escenario y es los indicadores de comprensión lectora basados en la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba internacional de la que Colombia ya lleva buen tiempo participando en ella y escuchamos regularmente que no ha sido mucho el avance de nuestra participación y por eso también queremos entonces que desde allí pensemos en escenarios reales, auténticos de lectura para los chicos. ¿Qué caracteriza la prueba PISA? Eso ya es lo que sigue a continuación, y lo primero es que maneja unos indicadores, unas competencias. Entonces vamos a mirar una por una porque según nos vamos familiarizando con ella, vamos a identificarlo con colores y además con unos iconos. La primera es comprensión global y atiende a comprender el sentido general del texto. Es decir, que cuando el estudiante lea un mito, una leyenda, de una vez intente leerlo, diga, esto es un mito, ¿cierto? Y además no solamente identifique, sino que comprenda cuando le piden un resumen, ¿cierto? Del sentido general, pues pueda fácilmente ubicarlo. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para trabajar esta competencia en el aula? Es un proceso para el cual el lector echa mano de información contenida en el texto y pues en la plataforma como
en las actividades de clase vamos a tener que el estudiante va a dar cuenta con sus propias palabras de qué se trató la historia, va a ordenar acontecimientos o a identificar la idea principal del texto, ¿sí? Entonces, a eso lo que llamamos la comprensión global, y en la plataforma vamos a encontrarlo con este icono y con el color rosa, ¿sí? Entonces, cada vez que damos el color rosa y el icono de un cerebro, ya sabemos que nos estamos familiarizando con la competencia de comprensión global. Y las siglas CG. La siguiente es obtención de información, siglas OI, y aquí a partir del anterior, pues el estudiante va a interpretar el texto y va a darle un nuevo significado a partir de sus conocimientos previos. Un lector nunca deja de tener en cuenta lo que ha adquirido durante toda su vida. Entonces, aquí, en esta competencia, la vamos a favorecer tanto en el tipo de preguntas que maneja Lora, como en las actividades que yo desarrolle en el aula virtual, es describir qué consecuencias tuvo, según el contexto, qué significa, identifica cuál es la opinión del autor e identifica los argumentos. En la plataforma lo vamos a encontrar con el icono de una lupa y en color azul. Muy bien, la siguiente es elaborar una interpretación. Y esta, pues, obvia, busca usar información en el texto. Entonces, aquí ya estamos pasando de un nivel literal, donde el estudiante ya pasa a un nivel diferencial, y aquí la obtención de información es un proceso en el cual el lector debe localizar información, pero para construir la propia. Entonces, localiza el capítulo en el cual recuerda cómo era, vuelve al párrafo en donde el personaje tal hizo esto, o busca en la página tal situación. En la plataforma lo vamos a encontrar con un bombillito en color rojo, o no rojo, pero un poco más oscuro que el primero, que es mucho más rosa. Muy bien, la siguiente competencia es reflexionar sobre el contenido. Aquí, pues, analiza y relaciona el contenido del texto. Y la reflexión de este contenido, el lector usa sus saberes, sus experiencias previas, pero vamos viendo que además de construir las propias, pues ya crea una opinión, como lo vemos acá, expresa su opinión, mira una relación entre este texto y este otro, la época, entonces ya está haciendo relaciones intertextuales. ¿Y qué relación encuentra entre párrafos? Porque este párrafo 1 conecta con el párrafo 3, entre otros. En la plataforma lo vamos a encontrar con este icono de llaves y con amarillo. Y finalmente estamos hablando de la competencia de reflexionar sobre la estructura con las siglas RE, identifica el tipo de texto y su función para comprender su significado. Aquí la reflexión sobre la estructura del texto. ¿Qué diferencia, por ejemplo, una leyenda de una crónica o un cuento de una fábula, ¿cierto? Y por qué el autor organiza o apela a ciertos instrumentos narrativos para esto o para esta tal situación, en donde se suele publicar con qué objetivo comunicativo tiene para desplegar sus ideas. Muy bien, entonces esta competencia la vamos a tener en color verde como si fuera un rompecabezas. ¿Por qué les estoy mencionando estas competencias? Porque la plataforma es súper rica y generosa con el tema de los colores, con el tema de las iniciales, y además vamos a ver que en cuanto a evaluación, lo que son misiones, lo que son los peligros, los foros, que son actividades evaluables y trazables dentro de la plataforma, van a estar reconocidas con estos indicadores que les acabo de dar. Muy bien, entonces es hora de ir a la aventura. ¿Y qué más que ir a la aventura? Yendo directamente pues a la plataforma. Entonces, mientras yo voy siguiendo, voy a ingresar entonces. Dime. Entras a la plataforma y Sí. por ahora tenemos dos preguntas mientras vas ingresando a la plataforma. La primera es de Karen Daniela Tavera. Ella dice, buenas tardes, ¿algunas actividades se pueden realizar en inglés o solo está habilitado para el español? Gracias. Muy bien. Ante la pregunta de Karen, por el momento solamente atiende a escenarios en español. Todavía no hemos incursionado en el tema de inglés, pero es una muy buena sugerencia a tener en cuenta desde el cuerpo editorial,
Sí, por ahora solamente literatura en español. Ok. Y también Natalia Alejandra Rodríguez pregunta si estas competencias mencionadas solo sirven para grado quinto o también se ajusta a los demás grados. Natalia, ¿cierto? Sí. Sí, señora. No, Nata, y los demás compañeros. Las mencioné porque vamos a tomar un libro de grado quinto, pero estas competencias son desde grado primero hasta grado 11. Entonces, algo que caracteriza a Loran es su entorno gamificado, por un lado. Segundo, el desarrollo de competencias PISA de principio a fin. Y tercero, pues vamos a ver el tema de evaluación y seguimiento de mis lectores. ¿Listo? Entonces, Okay. ¿alguna otra pregunta ahí hasta el momento antes de empezar en la aventura en la isla como tal? Hasta el momento solamente tenemos esas preguntas, mi yo. Perfecto. Entonces, aquí estoy en mi usuario docente. Voy a ingresar al grado quinto. Y como lo mencioné ahorita, uno de los beneficios que tenemos como usuario o como gestor docente es que, a diferencia de mis estudiantes, donde ellos van a entrar solamente a un libro, yo como profesor puedo moverme por todos los libros que están sugeridos para el nivel. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con manual para corregir adultos malcriados. Y este lo escogí a propósito por el contexto que estamos viviendo de las familias, de estar en casa, ¿cierto? Muchas veces tenemos niños huérfanos con padres vivos, pero que pocas veces comparte con ellos. Entonces, este es el tiempo de mis estudiantes, niños y jóvenes, para corregir esos adultos malcriados en tiempo de aislamiento. Entonces, muy bien, vamos a explorar el usuario del docente rápidamente. Sé que hay profes que ya han venido cacharreándolo muy juiciosamente, pero también sé que hay profes que hasta ahorita nos están conociendo, que hasta ahorita están entrando en este mundo. Entonces, lo primero que quiero llamar la atención es que debo crear un grupo, ¿cierto? Yo ya lo tengo creado, pero ¿cómo lo hago, Joana? Incluso el Capitán Jobs, lo primero que me va a advertir es que debo crear un grupo. Entonces, voy a mis alumnos, acá, en la parte superior derecha, creo mi grupo, yo ya tengo uno, pero puedo crear otro, ¿cierto? Tengo creado 5A, voy a crear otro que es 5B y le doy añadir. A partir de ese momento me genera un código y con este código es que mi estudiante, mi grupo de estudiantes va a estar uniéndose a la isla, ¿cierto? No solamente la licencia, sino que le va a pedir unirse a un grupo. Este es el código que yo debo compartir. Puedo descargar este código y compartirlo por el medio de comunicación más fácil que ustedes tengan con padres de familia y estudiantes. Después de crear el grupo, pues vamos a explorar cada uno de los espacios. Lo primero que vamos a ir es a las islas. La isla primero me va a dar una imagen identificando que estoy en el libro correspondiente. Vamos a esperar que cargue un poco más, no sé qué pasó aquí. Ah, ok, ya. Entonces, para regresar, voy a mis islas. Tengo 3 escenarios. Mis islas, que es todo lo literario, comprensión lectora, donde vamos a tener textos no literarios, más bien textos informativos, y Loran. Entonces, Loran, la historia, es importante que lo conozcamos. Hay un video de motivación. Recuerden que los escenarios lúdicos, gamificados, necesitan de muchísima o están diseñados para generar motivación en los estudiantes. Este video no lo vamos a ver completo, pero sí les pido a los profes que lo usen una vez empiezan a usar Loran, que lo usen también en el de curso, porque el solo ver ese video ya motiva, ya como que digo, esto vale la pena. Entonces tenemos la historia, las islas. Entonces ustedes pueden ver las diferentes islas que tenemos, abandonadas, desérticas, selváticas, conocer los secretos de la isla que lo venía mencionando previamente y sus criaturas o sus objetos particulares que vamos a encontrar allí y también los protagonistas. Entonces acá tenemos el Capitán Jobs. Hace muchas lunas el Capitán Jobs se embarcó junto con su tripulación en un viaje
hacia lo desconocido para descubrir nuevas tierras. Llegó hacia un misterioso destino lleno de magia y aventuras donde habitan las mejores historias de la humanidad. Desde entonces, guía a los aventureros en sus misiones para conseguir palabras y provisiones. Entonces aquí la niña, el niño, el joven, la chica, el chico va a poder entonces seleccionar con qué personalidad se siente mucho mejor. Bueno, vamos a ir a mis islas, manual para corregir a adultos malcriados, y voy a entonces a ir al escenario del usuario docente. Espero ser muy oportuna con el tiempo, porque esto tiene mucho de ancho y de largo, pero espero atender muchísimo a los aspectos claves. Entonces, mientras nos va cargando, el profesor va a poder hacer la gestión de su aula a través de 5 escenarios. Lo primero que encontramos es una imagen que me indica y que me da la tranquilidad de que estoy en el lugar justo y que todas las actividades que hay aquí son exclusivos de ese libro. Entonces vamos a ir a evaluación, y en evaluación voy a encontrar 3 espacios importantes. El primero es el recurso, guía de lectura y la guía de escritura. Estos son obviamente solamente visibles para el profesor, y esto sí que es clave. Les pido que lo leamos súper bien, además que nos da unas ideas precisas, puntuales para trabajar el libro. Entonces tenemos el manual, el autor, conociendo que es mexicano, que es un auténtico narrador de historias para niños y niñas. Tenemos la descripción de la obra como consecuencia de la publicación de un manual para corregir a niños malcriados. Entonces, el doctor Hinojosa se hace pasar como doctor, inicia recibiendo quejas de muchos niños en tiempo de cuarentena, en tiempo de aislamiento, pongamos en ese contexto, y muchos comentarios de adultos con muy reprochable comportamiento. Entonces, las historias que él va a empezar a hilar tienen que ver con adultos que no tienen un mejor comportamiento, que hacen una cosa y dicen otra. ¿Qué relación tienen los contenidos con el programa escolar? Entonces aquí tenemos unos desempeños claves ahí. Tenemos los indicadores de comprensión lectora que vimos hace un momento, y empieza la ruta didáctica. Entonces, profes, Ana, ¿dónde puedo conseguir una ruta? ¿Cómo puedo manejar esto? No sé por dónde empezar. Esta es la guía, esta es la brújula, mis profes. Entonces, valores que se destacan: autodeterminación, convivencia, imaginación, ingenio. Preguntas para empezar y para hablar. Entonces, acá tenemos una sugerencia de preguntas, nos da un tiempo sugerido, pero además, ¿recuerdan las competencias? Las iniciales y los colores. Entonces, en estos 10 minuticos, con estas preguntas estoy trabajando 4 de las 5 competencias que mencioné. Luego prosigue con actividades para empezar, lo mismo. ¿Qué actividades puedo hacer? ¿Qué preguntas puedo orientar? El tiempo. Y ahí vemos que en estos 2 momentos es el antes de leer. Luego empezamos el durante de leer. ¿Qué diálogos y reflexiones puedo tener en torno a la lectura? Actividades de cierre, ¿sí? Como del cuento al cómic, anuncios clasificados, y finalmente la evaluación. La guía de escritura, no hay mejor taller de lectura que de escritura, perdón, que la misma lectura. Entonces no podemos dejarla. Y si recordamos el mapa de relaciones que les compartí, pues aquí son 2 competencias: comprensión lectora y producción textual. Entonces no puedo dejar la escritura por ningún lado allá tiradita. Entonces acá tenemos que como se trata de cartas que los estudiantes, los chicos, los niños envían al doctor Hinojosa, que es el autor, para enseñar o, digamos, tratar con adultos malcriados. Entonces, la sugerencia de escritura es a través de una carta, y la idea es revisar el contenido y la forma como un proceso, como veíamos ahí con el TBA. Bueno, tenemos también los exámenes. Los exámenes son 2 por defecto, uno es inicial, va a estar obviamente allí. A diferencia del otro, pues ya vamos a ver. Entonces aquí, miren el lenguaje, ¿cierto? Esto es lo que quiero que cuiden mucho. Acá tenemos 2 lenguajes: examen para el profesor, pero omisión para el estudiante. Si yo le quito
esa ilusión de que él está en una isla, que lo que va a desarrollar es una misión, pues ya estoy cambiando todo el tejido, el objetivo de este proyecto. Entonces, el lenguaje dice, eres muy valiente por aceptar esta misión inicial, luego disfrutar la lectura de tu libro, responde las siguientes preguntas. Entonces, primero le está diciendo que es valiente, ahí está el tema motivacional. El chico que es calladito, que en clase regular, bueno, esta es la oportunidad para que sea valiente. Entonces, acá tenemos los intentos disponibles y la vista previa. Vamos entonces a ver. Y aquí vemos un segundo aspecto de las pruebas PISA. Entonces, primero veíamos las competencias, pero aquí vamos a ver que la prueba PISA maneja, a diferencia de la prueba Saber, diferentes tipos de reactivos. ¿Y qué son reactivos, Joana? Pues formas de responder o de preguntar o de construir el ítem. Entonces, acá encontramos selección múltiple única respuesta. Yo voy a dar unos sin leer, por supuesto. Muy bien, aquí las preguntas, aquí le cambio y tengo el panel de preguntas que me va a ir guardando las respuestas. Luego aquí ya encuentro que no es selección múltiple única respuesta, sino que el estudiante tendrá que elegir la tipología textual. ¿Sí se dan cuenta? Aquí ya sé que yo, como ya miré cuál es la competencia, los estudiantes no tienen ni idea que vamos a traer competencias PISA. Sé que aquí está trabajando reflexión sobre el contenido, RC, porque le está preguntando por la estructura del texto. Entonces sé que es un cuento, teatro, novela, le voy a dar que es un cuento. Y aquí ya encontramos algo, es de relacionar. Entonces voy a poner cualquiera. Y eso es lo que quiero que vean. Entonces, la prueba PISA maneja diferentes reactivos. Entonces, aquí vamos a encontrar concéntrese, relacionar, arrastrar, selección múltiple única respuesta, respuestas dicotómicas como falso, verdadero, sí y no. Entonces, esta es otra forma de leer, lo que mirábamos, porque Loran atiende a lectores del siglo XXI. Entonces, listo, vamos a hacer el ejercicio con esas tres. Miren que acá tengo un escenario que es sugerido también para la guía y es la lectura de imágenes, ¿sí? Voy a hacer ese ejemplo con solo estos tres. Encuentro que el panel de preguntas cambia cuando yo ya he respondido algunas, con las demás que no están en blanco. Le voy a dar terminar intento y seguidamente me aparece un resumen de qué respuestas están guardadas, cuáles no. Entonces le digo enviar todo y terminar. Y obviamente le pregunta al estudiante, ¿está seguro? Porque es una misión. Recuerden que no es la evaluación, para él es la misión y que la misión no puede quedarse a medias. Si él es un aventurero, si él es un investigador, si es un artista, una misión no puede quedar a medias. Eso es lo que siempre tengo que cuidar, profes, para que esto no se vuelva solamente de entrar a pagar la plataforma, sino que realmente tenga el sentido de gamificación que requiere. Y como ustedes ven, encuentro una revisión del intento. ¿Cuándo fue entregado? ¿A qué hora? ¿Cuántos minutos tardó mi estudiante en eso? ¿Cuántos puntos? Y además una retroalimentación muy constructiva. Ánimo, concéntrate cuando leas, trata de no distraerte. Cuando dudes del significado de una palabra o párrafo, detente y consulta el diccionario. Entonces, encuentro que hasta el momento mi estudiante, porque estamos haciendo, recuerden, desde el usuario y el docente, ha ganado el 13% en reflexión. Recuerdan los colores y los iconos que mirábamos ahorita. Y 50% de identificación del texto. Muy bien. Entonces, esta primera pregunta quedó mal. Nos dice que obviamente está en rojo. Y además de darnos la respuesta correcta, quiero hacer énfasis sobre la retroalimentación. Porque aquí le da un tip. Espérame Dime. un momento porque creo que no se está escuchando. Quisiera que las personas que están participando me escriban en el chat si están escuchando a Joana en estos momentos, por favor. Bueno, parece que sí.
Ok. Y si se escucha, Muy- puedes continuar, qué pena. Dale, gracias. Entonces tenemos que aquí la retroalimentación. Fíjate que es un tips no solamente de la respuesta, darle la respuesta correcta, que muchas veces hacemos eso, y ahí no hay un proceso de construcción de lector crítico para nada. Pero si yo tengo este tipo de respuesta, sí, porque dice, mira, aquí en este punto debes reflexionar sobre quién te está contando las historias para que puedas reconocer al narrador. ¿Sí? Entonces ya es un tips que le da al estudiante, hey, no, concéntrate en la voz del narrador, concéntrate en quién te está contando la historia. Entonces, esta es la evaluación. ¿Cómo regreso? Me voy acá y encuentro, además de, bueno, la misión avanzada, esta sí puedo asignarla en el momento en que yo estime necesario hacerla. La misión inicial está por defecto, ¿sí? Pero la avanzada sí puedo asignarla en el momento en que yo quiera. ¿Listo? Mi profesor me recomienda son los foros. ¿Recuerdan que les decía que era importante que el estudiante fuera construyendo la apreciación? Hay uno que está, espérate, que está por defecto, pero también el profesor va a tener la oportunidad de generar otros foros. Este foro que está por defecto, adivine quién lo generó, el Capitán Jobs. Pero además tenemos acá un bombillito rojo, que es una sugerencia didáctica, que es importante que la leamos, porque nos dice cómo ampliar la conversación dentro de un foro. ¿Mal qué? Malcriados. Es el primer foro. Entonces aquí tenemos una pregunta, muy seguramente. Groseros, apestosos, impuntuales. El doctor Hinojosa sí que ha tenido que corregir a muchos adultos malcriados, pero seguramente que hay muchos otros sueltos por ahí, que es el en tiempo de cuarentena. ¿Qué otros casos de adultos malcriados conoces, similares o distintos a los que se presentan en el libro? ¿Cómo piensas que podría corregirse su comportamiento? Este es el foro que aparece por defecto y ojo con esto. Al estudiante le va a aparecer como peligro amarillo. Y ese peligro amarillo seguramente va a ser a través de una ballena, una sirena, entre otras cosas. Para volver a los foros y el profesor añadir un nuevo tema, entonces simplemente él le da acá. Hay unos espacios que son obligatorios, le pongo el tema, el mensaje, ubico el grupo, si es 5A o 5B o si quiero publicarlo en todos los grupos y le doy guardar. Esa es la manera en cómo yo puedo crear un foro adicional aparte del que está allí. Voy moviéndome rápidamente. Encontramos que en evaluación también tengo globos azules. Esto es porque yo lo he asignado. Entonces ya vamos a mirar el tema de los test de lectura y los temas de los refuerzos. Si ustedes se dan cuenta, cada escenario para el estudiante va a aparecer con colores, globos, ¿no? Muy bien. La ficha del libro, entonces encontramos la sinopsis, datos sobre el autor y este espacio también es clave. Añadir comentario. El estudiante, el padre de familia o nosotros podemos calificar tal cual calificamos una cinta de cine, un libro, una obra de teatro, ponerle estrellitas, un título y escribir el comentario. Aquí es donde realmente podemos ver qué tanta referencia o cómo he crecido como lector cuando referencio un libro. Interactivos, estos son solamente interactivos, no generan evaluación, no generan trazabilidad y pues solamente es del disfrute, ¿cierto? Entonces tengo unas antes de leer, durante la lectura y después de leer. Esas siempre van a estar para el estudiante en la isla, ya vamos a ver rápidamente la isla, y simplemente se trata de lo mismo, el mecanismo que les mostré en las misiones, diferentes reactivos conforme a los momentos de la lectura. La vista previa. Esta es la forma en cómo el profesor va a ver la isla de Mariana Rodríguez, que es la única estudiante que tengo inscrita. Entonces, así se va a ver para la isla de Mariana. Pero, por supuesto, si yo tengo más estudiantes, 15, 20, 30 estudiantes, pues todos me van a aparecer aquí. Yo simplemente debo seleccionar el estudiante que quiero ver. Puedo ver el último acceso de mi estudiante. Mariana ingresó hoy.
24 de marzo del 2020 y este es el ranking que puedo comparar. Entonces, puedo ver quién es el jugador que va punteando allí el tema en cuanto a competencias en rangos, ¿sí? Entonces, Mariana sigue en el rango de aventurero, solamente ha adquirido un tesoro, 125 palabras, y este es su récord en cuanto a una de las competencias, ¿sí? Y el último acceso, siempre como profesor voy a poder, y esto me va a indicar, bueno, Catalina Torres, porque no has ingresado, ¿qué ha pasado contigo? Mira que la isla está abandonada, hay muchas criaturas que van a acabar con tu proyecto, tienes que salvarlos. Bueno, más que exigirles, recuerden que esto es un juego y la idea es pasarla bien, ¿cierto? Y es pasarla divertida. En el libro, perdón, me regreso un momento a la vista previa a la isla, porque acá tenemos la leyenda, ¿cierto? La diferencia de lenguajes que perciben los profesores para, pues, no desdibujarle ese escenario chévere que tenemos. Entonces, peligros rojos interactivos, peligros amarillos para el estudiante, el foro, misiones, exámenes para el profesor, verdes, desafíos, los test de lectura que van a ser los textos informativos diferentes al entorno literario, los retos que van a ser los refuerzos. Ojo, los refuerzos no los voy a trabajar yo como profesor, eso automáticamente lo hace la plataforma conforme al ritmo lector de cada niño o de cada joven, ¿sí? Entonces, en este caso, que es Mariana, que está en Aventurero, Mariana, por ejemplo, está 0 en reflexión. Entonces, una vez ella termine su test de lectura, automáticamente la plataforma le va a generar refuerzos en torno a la reflexión, porque eso es lo que ella lleva en 0, ¿sí? En las oportunidades de mejora, que es identificación y comprensión del texto, pues seguramente los refuerzos van a ser más bajos o menos frecuentes. El libro es el acceso, por supuesto, al libro digital. El faro, cuando el estudiante pincha el faro, va a ser la actividad del alumno, y cuando él pinche la cueva va a entrar directamente a la ficha del libro, donde va a estar la sinopsis, los datos del autor y añadir comentario. Y cuando aparezca un puntito rojo es una alerta, es un alumno sin actividades pendientes. Muy bien, y el libro finalmente tenemos acá la visualización. Este es lo que el estudiante va a poder hacerlo desde su celular, desde su tablet, desde el libro físico. Lo importante es que en este tiempo de aislamiento ellos lean, lo hagan desde cualquier dispositivo, lo hagan porque tienen tiempo, porque puedo aprovechar ese espacio con mi familia. Entonces, esta es la visualización, comprensión lectora, tengo los test de lectura, como ustedes ven, no tienen nada que ver con lo literario. Aquí son textos como, por ejemplo, dinosaurios, canicas de Ricardo Llanes, la importancia de donar, grupos y pandillas, la camisa hawaiana, conocemos más sobre la ciencia, entonces hacemos conexión y estos textos le va a pedir al estudiante un desafío. Y ojo, no te rindas, no tengas miedo, ingresa, ¿cierto? Le va a pedir que descargue en los textos de lectura siempre, como no es el libro de literatura, le va a pedir que descargue un documento. Ese documento solamente es una página y en esa página sí que se diversifican los textos, porque acá hay informativos, descriptivos, mediáticos, entre otros. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una infografía, una portada de revista ciencia.amc.edu de México, y el estudiante tendrá que leer, ¿sí? Entonces es muy diferente cuando yo leo textos largos como los capítulos del libro de Manual para corregir niños y adultos malcriados, a leer esto, donde cada imagen tiene ¿cómo decirlo? Diferentes formas de interpretación en muchos casos. Entonces, necesito que los chicos entrenen este tipo de lecturas, porque además, mientras esperan o esperamos en el Transmilenio o cuando estamos en el cine, son este tipo de textos que ellos regularmente están leyendo. Entonces, seguramente en estos test de lectura, pues le va a ir mejor
que en los literatura donde los capítulos son más extensos. Entonces, aquí aparece lo mismo, el panel de preguntas, y conforme a él le vaya en esos textos, le van a aparecer refuerzos. Tenemos 15 refuerzos por cada competencia. Entonces, recuerdan que el color rosa es comprensión global y aparecen 15 refuerzos para competencia global. 15 refuerzos para elaborar una interpretación. Bueno, los refuerzos no los maneja el profesor. Los refuerzos son automáticos de la plataforma. Pero lo que sí es discreción del profesor son los test de lectura. Entonces, ese que conoce más ciencia, lo que voy a hacer es enviarlo a la isla. Entonces, en estos 3 puntitos, yo le doy a asignar. Esos sí los puedo manejar. Le digo que lo voy a llevar a manual para corregir Adultos Malcriados, que es el libro que estamos leyendo, y quiero que en esa isla aparezca, y lo voy a enviar al grupo de quinto A, ¿sí? Entonces, le doy asignar a todos mis estudiantes, solamente tengo una, pero le puedo dar la opción a ella o a uno que otro, y le doy asignar. Además, puedo crear una instrucción y una fecha límite de entrega de ese test. Entonces, yo quiero que ese test llegue hasta el 31 y le digo lo más básico por ahora, lee y responde. Le doy confirmar asignación. Entonces, de esta manera, vamos a ver que en evaluación ya va a aparecer el test, ¿sí? Entonces, aquí ya me aparece, conoce más sobre ciencia. Aquí veo que los dinosaurios solamente lo han, en los intentos y las entregas ha sido de una persona, por supuesto, mi única estudiante que tengo. Y los refuerzos que se le ha asignado automático, ¿listo? Muy bien. En mis alumnos hablábamos del seguimiento del grupo. Entonces, por tiempo, voy a aprovechar este espacio y me va a salir este Excel, ¿sí? Donde tengo el concentrado de actividades y les voy a contar en qué consiste. Entonces, la primera lectura que me arroja, no tengo yo que construirlo, no tengo que digitar nada, es la plataforma la que me va generando y ayudando con este tema de evaluación, y es que me va a ir mostrando en semáforo qué estudiantes requieren una atención especial, es decir, que necesitan potenciar mucho más las competencias. En naranja deben seguir trabajando, pero digamos ya han adquirido algo, ya han evolucionado como lectores, y en amarillo los estudiantes que efectivamente tienen una gran oportunidad de lectura. Entonces, voy a tener toda mi relación de estudiantes acá. Yo no tengo que digitar nada. La plataforma, a la medida que ellos se vayan uniendo al código de grupo que yo les sugerí, lo va alimentando. Lo primero que encontramos es que nos da un comparativo de exámenes de libros según la misión inicial. Si yo asigno la misión avanzada, recuerden que les decía que la misión avanzada yo la puedo también asignar. Entonces, como profesor puedo asignar 2 escenarios. Uno, la misión avanzada, que a diferencia de la misión inicial, es en el momento en que yo estime oportuno desarrollarla. Cuando ya los chicos han adelantado la lectura, han contestado test de lectura también no literarias y que además veo que, bueno, ya han ganado, ¿sí? Ya han corrido un poquito, entonces listo. La misión avanzada. Y segundo, los test de lectura. Lo demás son por defecto, ¿sí? Entonces, como está por defecto, pues me va a aparecer solamente la misión inicial. Entonces, ahí me va a dar una calificación por libros y esto me permite también hacer comparativos entre libros. Bueno, tal vez los estudiantes le ha ido mejor en el manual para corregir adultos malcriados que en la noche de los batracios.
Luego aparece el test de lectura, si está en amarillo, encuentro el color. Entonces, Mariana, en los dinosaurios en obtención de información está en naranja, quiere decir que debe seguir trabajando. En reconocimiento del contenido está en rojo. Entonces ahí es cuando yo tengo que mirar, bueno, veo la totalidad de estudiantes, 30, 50, y veo que la mayoría están en rojo en esa competencia, pues la plataforma me favorece refuerzos, pero yo también debo sugerir algunas actividades en cuarentena para que ellos lo potencien. Ya vamos a mirar. Y bueno, el detalle de los alumnos, entonces ya quiero mirar a Mariana o quiero mirar a Pedro Rodríguez o quiero mirar a Pepito Pérez. ¿Listo? Y finalmente, la información de las competencias, que fue lo que les mostré desde un inicio. Vamos entonces a mirar rápidamente el entorno del estudiante, porque ese es el entorno del profesor. Lo vimos rápidamente, tranquilos, la idea es ir cacharreando. En este espacio, que es de Mariana, le pide a ella, vamos a volver acá, vamos a ir a quinto, porque en quinto es donde hemos trabajado el manual para corregir adultos. Y lo primero que le sale a mi estudiante es que es el Capitán Jobs, ¿no? Entonces, hola Mariana, haz clic sobre la portada del libro, tiene su bitácora de viaje, y así le va a visualizar entonces la isla a los estudiantes. Es la isla donde van a disfrutar cada espacio de lectura. Tienes una nueva aventura disponible. Sé que está el manual para corregir adultos. Mariana solamente tiene el 19% de la lectura digital avanzada. Tiene los 12 interactivos. Recuerden que estos no son evaluables, entonces ella puede tener uno hasta 3, 5 intentos, las veces que ella quiera. Aquí sí le aparece el reto, el test de lectura, recuerden, conoce más sobre la ciencia. Y aquí también tiene un reto. Ese reto fue a partir de dinosaurios, que fue el primer desafío. Y la misión inicial. Bueno, recuerden que cuando el estudiante daba clic sobre la cueva, ¿qué aparecía? Taran, 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 pues la ficha del libro, ¿cierto? Entonces, no como profesor, pues simplemente tengo que guiarles que ingresen a la cueva. ¡Ay, me salí! Muy bien. Y cuando van al faro, entonces la bitácora de viaje. ¿Listo? Voy entonces a ir avanzando, profes, porque no quiero dejarlo sin algo especial. Entonces, los momentos globales de la lectura, antes de leer, mientras lee y después de leer, ¿qué deben hacer mis estudiantes y la familia en cada uno de estos momentos? Recuerden que estamos en momentos de cuarentena, de aislamiento, donde él ya no va a estar solito, sino que va a estar con papá, mamá, hermanos, cuidadores, abuelos. Entonces, las actividades, más que pensarlo para mí, que pensarlo para ellos. Y Joha, aló, sí, Kate. qué pena, es que se te estaba Hola. entrecortando de nuevo. Ya, puedes retomar, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Listo. Sí. ¿Aló?
Joana. Dime, Kate, ahora sí, Ah, es ok. que parece que desactivó el audio. ¿Listo? Entonces, esa Listo. puede ser una de las preguntas para pensar, ¿sí? Aparte del aprovechamiento de la lectura en la isla. Como parte de las actividades para pensar, también ese mismo día, con la duración, la fecha es opcional, busca el manual, el primero que encuentres en casa o entre tus familiares, hojealo en tu totalidad, escoge una de las partes, la que más te llame la atención. Fíjense que aquí le estoy dando una pauta, una ruta, un paso a paso a mi estudiante que debe hacer en casa, ¿sí? No solamente que entre como loquito solito por la isla, no, sino que yo debo tener una guía, una ruta didáctica donde le muestre a él el paso a paso de qué debemos hacer. Entonces, ojealo, él debe coger un manual, el primero que encuentre en la casa, ojearlo en su totalidad, escoger una de sus partes, porque los manuales regularmente, seamos sinceros, no los leemos, y son muy densos, son muy largos. Entonces aquí se trata de que el estudiante quinto de primaria con alguien de su familia escoja una de las partes, lo lea en voz alta con alguien de su familia, perdón. Lo lea con alguien de su familia, practique con ellos las instrucciones del manual. Entonces, si es el manual de la lavadora, del televisor, de la olla freidora, pues que lo practique. Tómale de 1 a 3 fotos y súbelas al grupo de Facebook del colegio con un título llamativo. Comenta tus grupos de fotos enseñándoles a los usuarios, es decir, a sus compañeros, para qué sirve el manual. ¿Qué partes tiene? ¿Qué nuevo aprendiste con el manual? Y luego el estudiante tendrá que revisar y observar las publicaciones de sus compañeros de clase y darle like al manual que más podría utilizarse en ese tiempo en casa y no tiene. Fíjense que esta es una actividad antes de empezar, donde estamos esculcando un poquito los conocimientos previos a partir de esa estructura de texto. Y fíjense que esto lo he tomado de la guía de lectura, la leí muy bien y a partir de ahí me surgieron nuevas ideas. Diálogos y reflexiones en torno a la lectura. Entonces, este sería el día 2, una duración de 30 minutos. Vamos a visualizar un video de screencast que yo he construido. Vamos a verlo rápidamente, donde invito a mis estudiantes a que hagamos lectura en voz alta, ¿sí? Entonces, la idea no es dejar al chico en la isla solo, porque eso no tendría sentido, ¿sí? Es una herramienta que me facilita mucho, él va a leer, sí, pero la idea es que también generemos actividades donde él pueda trabajar la guía del profesor. Entonces vamos a ver esto. Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero estén pasando un día muy bonito en familia. Gracias, familia, por acompañar a sus chicos. Es un tiempo precioso de compartir. Muy bien, estamos aquí en Loran, en el archipiélago y la isla, cómo corregir adultos malcriados. Vamos a ingresar y lo primero que vamos a hacer es leer el libro. Hoy vamos a tener un espacio de lectura en voz alta. Vamos a empezar con la primera historia que nos cuenta Francisco Hinojosa, su autor mexicano. ¿Listos para arrancar? Muy bien. Entonces, aquí estoy abriendo el libro. Bueno, Francisco Hinojosa, ya nosotros previamente hemos entrado a la cueva, la ficha del libro. Y conocemos que Francisco Hinojosa empezar el camino de su vida. Estos mismos chicos y muchos otros me han reclamado que crea que solo ellos son malcriados, chapuceros, insolentes, groseros, necios, alevosos y majaderos. Me cuentan las malas conductas, no va a ser difícil, pues a lo largo de los años no me he dado cuenta de que quienes leen son los niños, no los adultos. Ellos siempre creen tener cosas más importantes que hacer. Bien, entonces acá tenemos un trazo de ese video que hemos construido previamente.
para que los chicos lean en voz alta, pero lo he hecho yo como profesor creando un video en Screencast, donde leemos la primera historia, hago inflexiones de voz, tomo los modos de los personajes, me meto a través de la voz con los personajes y eso es una forma de acompañarlos en casa. Aún estoy segura que es una forma de motivar no solamente a los chicos, a los papás, que poco leen. Entonces, reúnete o entabla comunicación con tus compañeros, dialoguen. Aquí el estudiante tendrá que hacer compañía, hacer dupla. Dialoguen, ¿están de acuerdo con que no solo los niños pueden ser malcriados? Ingresen a Google Docs, diseñen una presentación PowerPoint. ¿Por qué se les sugiere Google Docs? Que ahí permite trabajos colaborativos. No estoy en tu casa, no estamos juntos, pero podemos construir un texto mancomunado. Un diccionario, aquí se le sugiere al estudiante un diccionario creativo con vocabulario que para ambos sea nuevo y curioso. Además, una tabla con la siguiente información de lo conversado en un documento Excel en línea. Y además redacten un texto instructivo o manual con una receta del remedio en el laboratorio que han ingeniado para los padres o adultos malcriados en casa. Entonces, esta es la tabla en Excel que ellos deben hacerlo en línea, deben diligenciarlo, algunas preguntas muy puntuales y bueno, también debo darle instrucciones de cómo leer imágenes, ¿cierto? Y en las actividades de cierre pasamos del cuento al cómic. Entonces, fíjense que no estoy solamente haciendo uso de la plataforma, sino de 1000 maneras de aprovechar la web 2.0 para trabajar un lector, para no dejarlo solo, para acompañarlo, para que se divierta, pero que además trabaje con la familia como adulto malcriado. Por eso escogí con esa intención ese cuento. Entonces aquí tenemos herramientas como Pixton, son herramientas gratuitas, digitales, con las que nos podemos divertir mucho, donde el estudiante va a transformar cada historia, porque son varias historias que se trabajan en el libro, y las van a transformar en historieta. Entonces estamos generando creatividad. Podemos utilizar también Pancho, el creador de historias, publicaciones para generar publicaciones de prensa, porque al doctor Hinojosa los estudiantes, los chicos lo buscan mucho por la prensa. Entonces empiezan a escribirle correos electrónicos, ¿qué hago con mis papás que se están portando peor que yo? Entonces, fíjense que la guía me permite a mí trazarles una ruta y no dejarlos a diestra y siniestra en la isla. Sí, la isla me facilita mucho, evalúa, el capitán Jobs está guiando, pero es importante siempre la guía didáctica, ¿sí? Entonces, acá en los archivos adjuntos tenemos esta presentación que acabamos de ver. También tenemos la guía, una sugerencia que podemos seguirla alimentando. La idea es que ustedes la tengan para que la sigan alimentando. Y les vamos a pedir por último, antes de finalizar el webinar, que entren a la encuesta. Para nosotros es súper importante que ustedes validen, sugieran y nos permitan motivos para mejorar en los seminarios web que con dedicación estamos preparando para cada uno de ustedes. También pueden seguirnos por redes sociales y con el hashtag Yo Me Quedo en Casa, contarnos cuál es esa receta que ustedes pueden tener para corregir adultos malcriados. O en su defecto también chicos malcriados, porque están las dos versiones. Muy bien, mis profes, mi nombre es Joana Duarte, licenciada en lenguaje y literatura. Pueden escribirnos si tienen alguna inquietud al 316-472-9527. Nuevamente voy a poner la imagen inicial. Y si es algún colegio que de pronto quisiera, con todo el equipo de docentes, tener una atención más especializada, una sensibilización como inicié, porque esto prosigue con el libro específico de manual para corregir adultos malcriados, pues podemos hacerlo con algún libro específico que queramos intensificar. ¿Listo?
No siendo más, gracias por atender a este espacio, gracias por escucharnos y no sé, Kate, si quieras cerrar. Claro que sí, Joana, muchísimas gracias por tu exposición. Antes de cerrar, quisiera socializar dos preguntas que salieron aquí. La primera es si se tiene acceso a Loran desde Sabia. Sí, ya vamos a mirar. Y ¿Qué la otra pregunta? segunda es, en la actualidad no estamos aplicando en nuestro colegio el proyecto Loran. ¿De cuántas sesiones anuales en total se compone para cada grado? ¿Está programado exclusivamente para sesiones de 60 minutos? No. Bueno, entonces voy a atender a la primera pregunta y sigo con la demás. La primera, fíjense que estoy aquí en mi entorno de SM Aprendizaje. Nosotros le titulamos algunos proyectos, en el caso Savia, en el caso Loran, pero en sí la plataforma se llama SM Aprendizaje. Entonces, colegios, profesores que estén manejando ambos proyectos, tengo el mismo usuario, ¿sí? En mi caso, mi usuario es Joana Elizabeth, y aquí tengo mis asignaturas, que son libros de todas las áreas, por supuesto, porque soy formadora en áreas básicas, pero también, fíjense que al ladito, justo al ladito, tengo literatura. Entonces, si soy profesor de lenguaje que manejo ambos proyectos, no es sino entrar a SM Aprendizaje y desde allí activo licencias, ¿sí? Entonces, tengo la licencia de lenguaje, pero además quiero ahí mismo activar la licencia de Loran. Y así es como se me visualiza. Asignaturas, ahí sería todo el campo del lenguaje, o Savia, sociales, si tienen otras áreas, y literatura SM. Entonces, fácilmente SM Aprendizaje me permite tener todos mis contenidos de plan lectura y de área particular. Esa es la primera respuesta. La segunda, para los colegios que no tienen Loran, este es un proyecto que está de cabo a rabo, ¿sí? De principio a fin. Hay actividades que están para 10 minutos, 60 minutos, eso es como yo quiera manejarlo. Digamos que la guía que les he mostrado lo pongo a 60 minutos, pero depende mucho de la intensidad horaria que tenga el colegio, porque hay muchos colegios que en la semana solamente tienen una hora de plan lector, ¿sí? Y esa hora son 50 minutos, 60 minutos. Entonces, ahí sí es muy flexible, depende mucho de la intensidad o del privilegio. Hablo de privilegio que se le da al plan lector. Hay muchos colegios, el proyecto de leer, para ellos la lectura es una herramienta para toda la vida, una herramienta que no solamente le va a generar capacidades comunicativas, sino profesionales y académicas a futuro, y por eso le doy la prevalencia al plan lector, ¿sí? Hay otros colegios que de pronto no tienen esto tan fuerte y digamos que en cualquiera de los libros, si yo entro a La Noche de los Batracios, en la guía de lectura siempre voy a tener como una sugerencia de tiempo, ¿sí? Es una sugerencia por lo que digo, depende mucho de los aspectos misionales del colegio y del privilegio que le dé al plan lector. ¿Listo? Claro que sí, Joa, muchas Muy bien, gracias. espero de esta manera Responder a todas las preguntas. Entonces acá 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos. Es muy chévere tener un tiempo, ¿no? Porque en eso sí adolecemos un poco los docentes y es la gestión asertiva del tiempo. Entonces, hasta la guía es bastante generosa en eso. Sí, mis profes. Liliana Gutiérrez pregunta, ¿Loran es un proyecto distinto o puedo descargar la licencia por estar con el proyecto Savia? Es un proyecto distinto. Hay colegios que lo tienen mancomunado y sería perfecto. ¿Por qué? Porque en Sabia Lenguaje tengo todo el desarrollo, tengo programas como el programa de lectura eficaz, ortografía visual, donde estoy entrenando a mis estudiantes
a desarrollar 3 aspectos que son velocidad, atención y memoria, y además aspectos gramaticales y ortográficos propios del área del lenguaje. Pero Loran sí, aunque maneja un mismo entorno de acceso, que es SM Aprendizaje, sí constituye un proyecto distinto o autónomo de Sabia Lenguaje, pero que no deja de complementarse bien con el primero. Porque el Sabia Lenguaje es fuertemente el desarrollo de pruebas saber. Desde principio a fin, las actividades, los interactivos, el entrenamiento a la lectura, el gimnasio de lectura. Pero además Loran sería un fabuloso complemento porque está trabajando pruebas PISA. Entonces estoy entrenando a mis estudiantes tanto pruebas nacionales como pruebas internacionales. Competencias de pruebas saber como competencias a nivel internacional. Estoy trabajando en Sabia Lenguaje, lectura eficaz, ortografía visual, pero en Loran estoy trabajando el placer de leer, el jugar, el divertirme, el mirar cómo mi compañerito me está ganando en la isla, en cómo el capitán Jobs me ha sugerido un desafío, pero además estoy fortaleciendo mentes de lectura que son muy puntuales, que son infografías, que de pronto falta mucho más en Sabia Lenguaje. Entonces, el uno no excluye al otro, son complementos y si hay colegios que lo tienen ambos, genial. Pero son proyectos muy, muy autónomos el uno del otro. Ambos pueden manejarse sobre el mismo espacio de SM Aprendizaje. Gracias, Joa. Y Sí. una última pregunta. Ya tengo la licencia de Sabia Lenguaje y en mi plan lector ¿Listo? tengo un libro con Loran. Dime. Por favor, no leas este libro. Al ingresar a la plataforma voy a encontrar así como le explico al responder la primera pregunta. Sí, sí. Entonces, vuelvo a SM. Si ustedes quieren volver digamos, a visualizar eso que está preguntando la profe, dele clic sobre el icono de SM y ahí se pueden mover tanto en el uno y en el otro. Entonces, si la profe ya tiene activa la licencia de lenguaje y todavía no ha activado la licencia de Loran o al revés, entonces estoy acá, le doy en códigos o licencias y voy a digitar el código alfanumérico que muy amablemente me ha dado el gestor comercial. Quiero hacer notar que los códigos son alfanuméricos, porque en algún momento nos llegó un código que era solo números y claramente no es propio de la validación de las licencias. Las licencias siempre empiezan con D y van a terminar en P de papel, ¿cierto? Porque es un libro y también va a estar allí, son muy codificados. Entonces, lo ingreso, obviamente todos estos son los que en algún momento he trabajado, le doy he leído y acepto condiciones de uso y en ese justo momento se me activa el código validar. Y de esta manera, entonces, el libro de Loran ha quedado así. Entonces, cuando le doy refrescar, cuando ustedes le dan aquí, me va a aparecer estos dos espacios, mis asignaturas y la literatura. Entonces, cuando yo le doy literatura, ya me lleva directamente al libro que acaba de adicionar con la licencia. Así es, mi profe. Ok, Joana, muchísimas gracias por responder a las dudas de las personas que asistieron. Gracias a todos por asistir. Esperamos que haya servido muchísimo este encuentro del día de hoy. En unos próximos días vamos a estar enviándoles un correo con el material y el resumen del encuentro de las memorias. Bueno, que tengan feliz tarde y feliz semana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Feliz tarde.